Muy bien, mis queridos estudiantes, soy la profe Johanna y hoy les voy a hablar acerca de las culturas precolombinas. Para empezar, quiero presentarles a la cultura Calima. La cultura Calima existió desde el año 1600 a.C. Estuvo ubicada en donde actualmente es el departamento del Valle del Cauca. ¿Cómo era el entorno en donde ellos se encontraban? Tenía abundantes ríos y lagos, es decir, que tenían abundantemente este recurso. Algunos aportes culturales que ellos nos dejaron y que han encontrado los antropólogos, los arqueólogos, son algunos objetos líticos, es decir, objetos hechos en piedra, con filo, que usaban para poder cortar sus alimentos, ya que eran hábiles cazadores, necesitaban esta herramienta. Y pues estas son algunas de las que se han podido encontrar. Algunas ocupaciones y trabajos que ellos realizaban eran la cacería, la recolección de alimentos, la orfebrería o la metalurgia, es decir, el trabajo con metal, y la alfarería, muchos elementos hechos en barro y arcilla que fueran útiles para ellos. Las viviendas, ¿cómo eran? Las viviendas eran semicirculares y las ubicaban en poblados, es decir, en grupos de forma circular en donde pudieran cuidarse mutuamente. La organización social de ellos era especialmente liderada por el cacique, luego por los sacerdotes o chamanes, los guerreros, los comerciantes y los campesinos. Esta escultura se piensa que es la representación de un cacique. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca de la cultura San Agustín. La cultura San Agustín se cree que existió alrededor del siglo XVII. ¿Por qué digo se cree? Porque es una cultura en la que se sigue todavía investigando mucho, porque recientemente se descubrió. Esta cultura está ubicada en el macizo colombiano, en donde actualmente es el departamento del Huila, específicamente en este puntico de acá. Su entorno geográfico era en altitud, es decir, en una montaña, prácticamente un páramo, y estaba muy cercano a las riberas del río Magdalena. Sus aportes culturales tienen que ver con la actividad de la escultura en roca. Resulta que eran hábiles escultores que realizaban unas esculturas de tamaño bastante grande, en donde representaban a sus dioses, los cuales eran deidades relacionadas con la naturaleza, como el sol, la luna y algunos animales. En la actualidad podemos disfrutar de un parque arqueológico en San Agustín, en el Huila, en donde podemos ver todas estas esculturas y las cuales se cree que eran parte de algo así como un cementerio. Entonces en sus ocupaciones principales estaba el escultor, el campesino, el pescador, porque estaban cercanos al río, y la cacería, que era importante para adquirir la carne. Sus viviendas eran construidas con madera, a la cual no le hacían muchos procesos, eran más bien unas viviendas sencillas, y el bareque para poder hacer que sus muros quedaran un poquito más fijos. La organización social de ellos estaba encabezada por el cacique, por unos jefes religiosos y por los guerreros. Se dice que esta cultura puede haber tenido excelentes guerreros. Y aquí vamos a ver la representación de uno de ellos, en donde además podemos encontrar un rasgo común en sus esculturas, y es que los dientes son bastante afilados y se cree que tiene que ver con la adoración y con la admiración que tenían del jaguar, para ellos uno de sus dioses. Muy bien, ahora les voy a explicar acerca de la cultura Zenú. La cultura Zenú existió entre los siglos I y IX.
Estaba localizada en donde actualmente es Córdoba y Sucre, más o menos en esta parte. Quiere decir que habitaron un sector grande de Colombia. ¿Cómo era su entorno? Su entorno estaba bañado por el río Sinú y el río San Jorge, lo que hacía que estuvieran rodeados de bastante agua. Por esa misma razón, tuvieron que crear unos canales que les ayudaran a tener a salvo sus cultivos. Sus cultivos normalmente se inundaban, por lo que ellos crearon la manera de trabajar la tierra haciendo canales, conduciéndola de manera tal que el agua fuera útil, mas no dañina para su comida. Uno de los aportes modernos fueron las artesanías o son las artesanías hechas en caña flecha, es esta fibra que estamos viendo acá, y con la cual elaboran elementos tan importantes y famosos a nivel mundial como el sombrero volteado. Sus ocupaciones o trabajos eran la pesca, la agricultura, la alfarería, el trabajo con barro, la artesanía, como les mostré anteriormente, y la orfebrería, de las cuales quedaron piezas tan hermosas como esta y esta. Sus viviendas, ¿cómo son? Sus viviendas son en madera y en paja. Y la organización social de ellos tenía algo muy especial, es que su cacique podría ser hombre o mujer. Igualmente tenían curanderos, sacerdotes, como las demás culturas. Espero les haya gustado mi explicación. Muchas gracias.